Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Te lo mereces, mi querido Leo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, estamos colgando lo que es un video de reflexión. No te lo pierdas. Vamos a ver, corazón, antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios. Empezamos, Leo. Muy bien, cariño. Siento, mi querido Leo, que hay algo que te ha causado mucho dolor, pero tú has estado mostrando, como se dice, una buena cara a una situación. Es como que hubieras estado esperando que este personaje reaccione, que este personaje te diga lo siento o que reconozca su falta, su error. No todo tiene que ser pareja, a lo mejor es familia, amigos, una persona en concreto. Pero siento, mi querido Leo, que lo único que tú has conseguido de ellos es simplemente un silencio, nada más. Es como que tú me dijeras, me cansé de esperar su voluntad, me cansé de esperar su cambio, y como que en este momento te sientes preparado, preparada de empezar algo nuevo en tu vida. Quieres vivir, quieres sonreír, quieres ser feliz. Cuando yo te digo algo nuevo, Leo, no quiere decir que automáticamente tú te vas a ir a los brazos de una persona. No, algo nuevo también puede ser tu soltería, tu soledad, un proyecto, cambio de casa, cambio de imagen. Va a haber como una transformación en tu vida, o ya está viendo lo que es una transformación en tu vida. Es como que ha costado, es como que tú hubieras estado alargando las cosas para ver si ellos cambiaban. Pero te das cuenta que no es así. Entonces tú querías salvar ese contacto, esa comunicación, esa relación o esa amistad. Tampoco con esto te digo, mi querido Leo, que tú has estado detrás de esa persona. No, te has mantenido en silencio para ver si ellos reaccionan, pero en vista que no reaccionan, pues simplemente tú continúas con tu vida. Leo. ¿O has estado esperando que una persona pues simplemente te diga, lo siento, lo lamento, hay que buscar lo que es una solución? Pero veo que esta situación no ha pasado.
Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Me sale un Aries, un Libra, un Virgo. Uno más. Me sale Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales. La letra F, la letra B, la letra E, G, uno más, C, ya está. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Antes de esto vamos a limpiar las cartas porque como ustedes saben yo hago muchas lecturas. Entonces esta es una forma de poder limpiar las cartas con el cuenco tibetano, pero también hay otras formas con incienso o poniendo los mazos del tarot en el sol. Y así muchas cosas más. Pero voy a hacer lo que yo tengo a mi alcance, que es el cuenco tibetano. Empezamos, cariño. Muy bien, Leo. Es muy curioso, Leo, porque justo cuando yo estoy haciendo la purificación de las cartas, aquí va a ser las 7 de la tarde ya, si te das cuenta. Va a ser las 7 de la tarde, hora de España. He grabado un poco tarde. Se está escuchando mucho como el sonido de un colibrí. No sé si a lo mejor tú ahora, cuando empieces a ver esta lectura, o de repente días anteriores o horas anteriores o después de la lectura, vas a tener una señal que está relacionado con las aves, especialmente con el colibrí. Cuando un colibrí se dice que entra a tu casa, nos están hablando de un ser espiritual, un familiar, una persona muy cercana que ya no está lo que es en este plano terrenal, pero que sin embargo te dice, aquí estoy yo para ayudarte, para lo que tú de repente en estos momentos estás pidiendo a Dios al universo, Leo. Es importante que estés atento o atenta a las señales, porque siento que un ser de luz quiere entregarte un mensaje. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Me sale la carta del 7 de copas. Nos hablan de las oportunidades. Pero quiero que te fijes bien en esta carta. Cada símbolo, cada detalle es importante, al igual que los sueños. Cuando vosotros sueñen algo, fíjense en cada símbolo, cada detalle, porque tiene lo que es su mensaje. Si te das cuenta, Leo, aquí hay un arco muy precioso. Detrás de este arco hay un edificio o un puente. Parece como si fuera el puente de Londres, ¿no? Que es precioso. Pero aquí hay un personaje con una copa detrás de su espalda. Fíjate bien. Pero este personaje, mi querido Leo, está dentro de un cementerio. Quiere decir que este personaje parece o nos dan a entender que regresa de la tumba, del inframundo. Cariño. Pero este personaje trae una copa. Quiere decir que este personaje busca una oportunidad. Busca cruzar esta barrera y empezar otra vez en su vida. Aquí hay muchas lucecitas como estrellas. Leo. Últimamente muchos de vosotros están soñando con una persona. Últimamente estás recordando, pensando en una persona.
O hay elementos como la música, iniciales, números, que te recuerdan a una persona en específico. Una persona que ya entre vosotros no hay contacto, comunicación cero. Por X motivos. Esta persona, mi querido Leo, aparece otra vez en vuestras vidas. Y aparece como si no hubiera pasado nada entre ustedes. Como que entre ustedes no hay rencor, no hay un asunto legal. No, es como que sufriera de amnesia. Aunque tú te acuerdes, Leo. Esta persona, mi querido Leo, te busca la boca, una conversación, posiblemente llega a tu vida, va a querer empezar otra vez la relación. Esta persona, cariño, a lo mejor coincides en una reunión en tu casa, te va a hablar como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque te está buscando otra vez el contacto, la comunicación. Pero vamos a sacar más cartas. Porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿y cómo sé yo que esta persona no volverá a pagarme otra vez como la primera vez? Pues eso lo veremos en el transcurso de la lectura, mi querido Leo. Pero alguien aparece como Pedro en su casa. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. O ya apareció, ya me lo dirás. A lo mejor ya apareció. Me sale la carta de la reina de bastos. Sinceramente, este encuentro te va a impresionar. Sinceramente. A lo mejor lo vas a ver más atractivo, más atractiva, con vida, con luz. Te va a llamar la atención, sinceramente. A lo mejor este chico, esta chica va al gimnasio, porque no, se ha cuidado más, pero a ti te va a llamar la atención. Es como que dices, wow, ha pasado tanto tiempo y lo veo más hermoso, más hermosa. Te vas a sentir tentado o tentada. Vos saca más cartas. A ver, Leo. Vamos a ver. La carta del 9 de pentáculos. Y siento, mi querido Leo, como esta persona va a llamar tanto tu atención, porque me sale otra carta preciosa, que tú en algún momento, no digo que lo vas a hacer, en algún momento te vas a replantear qué pasaría si yo me doy una oportunidad con esta persona. En algún momento tú vas a pensar, cariño, que ahora va a ser todo diferente. Y posiblemente puede ser que sí, pero vamos a sacar más cartas. Vamos a sacar más cartas, Leo. La carta del 5 de pentáculos. Siento que luego de que tú prácticamente de la impresión de una forma positiva con ese hombre, con esa mujer, luego es como que tú vas a pedir una señal. Como que quieres que alguien te confirme de que esta persona es buena o es mala. O que simplemente está buscando venganza o que ahora ha cambiado. Porque luego de esa impresión, luego de pensar, de tener lo que es una oportunidad, te entra la duda y pides una señal. Vamos a sacar más cartas. La carta del 4 de bastos. Esta situación, mi querido Leo, te lleva a que tú estés pensando en él o en ella constantemente. Como que se te quede en la mente. Por eso te digo, Leo, este personaje viene con fuerza, viene decidido, decidida a querer ganarse otra vez tu corazón, a que tú le des una oportunidad. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un amigo, una amiga, un familiar, una persona con la cual entre ustedes ya no hay contacto, Leo. Comunicación cero. Pero aparece y te impresiona, te deslumbra, Leo. Y te quedas pensando en él o en ella. Pensando, pensando, pensando. No lo cortas, no es que lo digas. Aparece, oye, ¿tú qué quieres? No quiero saber nada de ti. No. Es como que lo sigues el rollo, pero a la vez te cuidas, Leo.
Yo siento esto, lo sigues el rollo, pero te cuidas, mi leoncito. Voy a sacar otra carta más, ¿vale? No, vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. Tú pregunta lo que quieras. Es una pregunta general. Tú preguntas si vale la pena, no vale la pena, si me saco la lotería, si voy a encontrar trabajo, si mejoro en mi salud. Pregunta lo que tú quieras. Leo. No tiene por qué estar todo específicamente en el amor. No. Vamos a ver tres grupos. Vamos a ver tres grupos, Leo. Tres grupos, tres grupos, tres grupos. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2. La carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 3. La carta de colgado es un no, Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale, corazón? Vamos a ver qué mensaje te dice el arcángel Gabriel. ¿Qué consejo te da lo que es el arcángel Gabriel, mi querido Leo? Vamos a ver. Esta carta. Dice, milagro, corazón. Escucha. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que muchos de vosotros van a buscar una señal para ver si esa persona ha cambiado o no ha cambiado? Irónicamente te sale lo que es el pacto que hizo Dios con la humanidad. Sale lo que es el arco iris, el milagro. Dice, te lo vuelvo a repetir. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Te vas a llevar una sorpresa. Reciba lo que se le presenta con el corazón repleto de amor. En pocas palabras, mi querido Leo, te está diciendo que ese personaje cambia. O que si tú de repente tienes un proyecto, un sueño, te llega lo que es a tu vida. Hay un regalo, hay una sorpresa, hay algo maravilloso que llega para ustedes, Leo. Eso es lo que me está diciendo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Yo lo que quiero es canalizar. ¿Por qué ellos aparecen? ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a tomar mi agüita y vamos a canalizar. ¿Por qué ellos aparecen? Tiene que ver un por qué, ¿no, Leo? No van a aparecer simplemente por las puras. Como dicen en mi lindo Perú. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué ellos aparecen en tu vida? Veo un personaje, mi querido Leo, que se toca mucho la cabeza. Siento que ellos posiblemente les ha estado afectando mucho los nervios, a lo mejor su conciencia, o saben que ellos han actuado mal, porque el personaje que yo he logrado ver con el cuenco tibetano, hay una persona que se toma la cabeza con sus manos y hay una nube cerca, una nube negra que representa tormenta y sus ideas. Es como que este personaje, mi querido Leo, esta separación o esta discusión, aunque vosotros quizás piensen que no tienen sentimientos, les ha afectado mucho lo que es a su estado anímico. Veo insomnios en la vida de ellos. Veo que no han podido ser felices, cariño. Por eso que te buscan. Saben que necesitan tu perdón, saben que tú formas un papel muy importante en su vida.
Me hablan de una discusión. Hace poco ha tenido lo que es una discusión con su familia. Es como que hubiera sacado cara por ustedes. Sí, aunque no lo creas. Es como que en algún momento han tocado tu nombre y posiblemente él se mantenía o ella se mantenía lo que es al margen, pero esta vez ha dicho no, basta. No quiero que hables de Leo. Uno, porque tú no estás ahí para defenderte. Es como que ha hecho un alto, como que le ha frenado a su entorno. Y posiblemente puede ser, mi querido Leo, que su entorno, pues esto no le ha gustado, cariño. Y por eso que esta persona tiene muchos nervios. Nervios porque al final va a perder soga y cabra. Te pierde a ti y pierde a su familia. Por eso que te busca. Por eso que se pone en contacto contigo. Veo muchos pájaros que rodean su cabeza. El recuerdo, Leo. ¿Sabes qué siento, Leo? Yo siento que su conciencia lo destruye. Yo siento que no puede más con su conciencia. Por eso que quizás se enfrenta a los suyos. Y por eso quizás necesita hablar contigo. Yo con esto no te digo, Leo, que le des una oportunidad. Todo es libre albedrío. Pero siento, y no lo justifico, siento que lo está pasando muy mal. Siento que esta persona lo está pasando muy mal, Leo. Y necesita recuperarte, necesita mantenerte en su vida. Necesita que tú prácticamente otra vez confíes en él o en ella. Es como que está luchando por ustedes, está luchando por la familia, por la relación, por la comunicación. Pero como que en estos momentos todo se lo viene en contra. Me muestra lo que es un coche. No sé por qué siento, Leo, que posiblemente han tenido algún tipo de problema con el coche. Espero que no haya sido un accidente. Toco madera, cariño. Pero es como que hay un accidente o algo también. ¿Sabes? ¿Sabes qué siento, Leo? Yo siento como que el karma hubiera llegado a su vida así, rápido. Porque muchas veces el karma tarda en llegar. Pero es como que entre vosotros dos hubiera pasado algo, no todo tiene que ser pareja, y de repente esta persona se ha sentido tan seguro, tan segura de sí mismo, pensaba de repente que no hay justicia divina, pero es como que el karma ha llegado así de golpe. Lo ha dado cariño a lo que es, como se dice, un zamacón, que lo ha hecho ver la realidad de las cosas, que lo ha hecho entender que no puede ir así por la vida, que lo que está haciendo es daño, te está haciendo daño. Y por eso, corazón, siento como que el karma llega a su vida de golpe. Hay algo, Leo, hay algo que lo ha hecho reaccionar o lo va a hacer reaccionar, te acordarás. Pero yo siento, corazón, que esto no es mala suerte, esto no es que lo han hecho brujería, que una persona lo tiene manía, no, esto es karma. Karma, Leo. Lo que lo está pasando a esta persona es karma. Y él sabe que tiene que quemar karma. Ella sabe que tiene que quemar karma. Y la única forma de quemar karma es pidiéndote perdón, Leo. O simplemente reconociendo su falta. Eso es lo que me están diciendo, mi leoncito. Por eso que esta persona pues no aguanta más y aparece como los muertos vivientes. Es como que me dice Richard, sinceramente ni por aquí se me cruzaba en la mente que otra vez iba a tener contacto, comunicación con esta persona. ¿Por qué aparece ahora? Cuando prácticamente tú tienes el control de tu vida, cuando tú estás bien contigo mismo. ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué me dice ahora de hablar, de conversar? Esto va a pasar, Leo.
Esto va a pasar. Vamos a ver las características, corazón, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Vamos a ver. Mi querido Leo, ¿qué me dice? Corazón. Para muchos de ustedes, Leo, posiblemente vas a tener que tomar una decisión. Pero esta situación implica también que a lo mejor tienes que renunciar o al amor o al dinero. Al amor o al dinero, mi querido Leo. Hay una persona de elemento tierra, puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, está en lo que es en un lugar donde hace mucho frío, actualmente todavía hace frío. Esa persona tiene que tomar una decisión. O por ti o por lo que tiene. Me dan a entender, corazón, como que esta persona tiene pareja. La carta del As de Oros. Siento, mi querido Leo, que para ellos, sea hombre o sea mujer, tú eres muy importante en su vida. Y siento, Leo, que no te van a dejar tan fácilmente. No, no, Leo. Te quieren para ellos, te quieren para su vida, te quieren para su mundo, Leo. Va a haber un apoyo económico o una ayuda económica muy pronto para ustedes. La carta del mundo. Elemento tierra, especialmente un Virgo, pero también puede ser Capricornio, Tauro. Contacto con una persona que a lo mejor está fuera de tu país, de tu lugar de origen. Comunicación a través del internet, a través de las redes sociales. Esta persona está por ti. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del As de Oros. El huevo cósmico, cariño, tu suerte, tu fortuna. Es una persona que a lo mejor está un poco bronceado o bronceada. Cabello ondeado, castaño o rubio también. Es una persona también muy espiritual. Tú sientes una conexión muy especial con ellos. Una cartita más. La carta del 10 de oros. Vas a tener lo que es un encuentro. Un encuentro que puede ser en un parque, en un centro comercial, en una guardería, en una escuela, en cualquier lugar. Pero hay muchos niños. A lo mejor ese encuentro va a ser cuando tú saques a pasear a tu perro o salgas a pasear de repente con tus hijos. Este encuentro va a ser como un flechazo. Como que a lo mejor de repente ahí te das cuenta que hay una conexión entre ustedes, Leo. No sé por qué siento un Virgo muy fuerte, pero muy fuerte, sinceramente. Siento que este es el principio de una conexión, de una relación, de un amor con esta persona. Mayores de 40 años, algunos de ustedes, o mayores de 30 años, mi querido Leo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones. Sorpresas traen la vida. El karma te devuelve lo que tú perdiste en su momento. Ahora solamente te toca o perdonas o pasas página. Besito. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones.